¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Comenzamos en Estados Unidos. El control de las dos cámaras en este país continúa pendiente y es posible que así sea durante los próximos días, tras unas elecciones de medio mandato muy ajustadas en las que el Partido Demócrata no ha tenido resultados tan malos como los previstos, ni ha arrasado la ola republicana que esperaban los conservadores. El país sigue partido en dos, final abierto en el Senado y en la Cámara de Representantes. Los detalles. Reñidas elecciones en Estados Unidos. El presidente dijo este miércoles que ha sido un día para la democracia, agradecido a los ciudadanos por haber ido a votar y en algunos estados ha sido con altísima participación. Tenemos otros temas. El ejército ruso ha anunciado su retirada de la anexionada ciudad ucraniana de Cherson, la única capital regional bajo control ruso en todo el país y que ocupó el pasado 1 de marzo. ¿Qué significa esto? Lo analizamos aquí en las noticias. A estas horas, con el recuento aún en marcha, parece que los republicanos se harán con el control de la Cámara de Representantes. No es seguro todavía y que los demócratas podrían mantener el Senado, que sigue también en juego. Estas elecciones legislativas son importantes por dos motivos. Primero, porque perder el control del Congreso hará más complicado que la administración de Joe Biden lleve adelante su agenda legislativa en los 2 próximos años de mandato, pero también porque los resultados son un termómetro de la fuerza de ambos partidos camino a las próximas elecciones presidenciales que serán en 2024. Todo indica que los republicanos podrían llegar a conseguir la Cámara de Representantes. El resultado todavía sigue muy, pero muy ajustado. Por ahora los republicanos tienen una amplia ventaja en esta Cámara del Congreso, controlada hasta ahora por los demócratas. Miremos ahora los resultados del Senado, donde en estas elecciones se disputaban 35 de los 100 escaños. Los demócratas completan por el momento 48 escaños, empatados con los republicanos. Como la vicepresidenta Kamala Harris tiene la posibilidad de emitir el voto de desempate, los republicanos necesitarían tener 51 asientos para ser mayoría. Aún hay 3 escaños en juego: Arizona, Georgia y Nevada. En algunos de estos estados el margen es muy estrecho. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reivindicó este miércoles el optimismo que mostró durante toda la campaña para las elecciones de medio mandato. En su comparecencia, en esta rueda de prensa que estamos viendo, que hizo hace unos minutos en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que se trata de un buen día para la democracia. Biden se comprometió a tratar con la oposición republicana, sea cual sea el resultado final de las elecciones de este medio mandato. Y dijo también entender por qué algunos de los votantes del país están frustrados por la situación económica. Escuchemos sus palabras. Aún no conocemos todos los resultados, al menos yo no los conozco, pero esto es lo que sé. Mientras que la prensa y los expertos predijeron una gigantesca ola roja, eso no ocurrió. Sé que a ustedes les puede sorprender mi incesante optimismo, pero durante todo el proceso mis sensaciones fueron buenas. Pensaba que lo íbamos a hacer bien. Y aunque cada escaño perdido duele, algunos demócratas ganaron la pasada noche. Los demócratas nos mantuvimos fuertes esta noche. Bueno, y está con nosotros, si lo ven, José Díaz Briceño desde Estados Unidos, desde Washington. Georgia celebrará segunda vuelta. Vamos a hacer un resumen juntos. Y los republicanos retienen Wisconsin. La batalla por el Senado sigue en el aire en Nevada y Arizona. Los demócratas resisten el empuje de los republicanos con un final abierto en la Cámara de Representantes. Pero ¿cuál fue el mensaje que dio Biden hoy, hace unos minutos? El presidente Biden retomó una costumbre de ofrecer una rueda de prensa después de las elecciones de medio mandato, como sus predecesores lo habían hecho. En esta comparecencia ante la prensa, Biden apareció muy suelto, muy tranquilo y aseguró que quizá lo que más le sorprendió de los resultados positivos para su partido al amortiguar las pérdidas en la Cámara de Representantes es que él se dio cuenta que se ha podido detener de alguna forma el movimiento
movimiento conocido como MAGA, que está detrás del expresidente Donald Trump de ultraderecha. Hay que decir también que en esta rueda de prensa, de una manera muy significativa, el presidente Biden fue cuestionado sobre si tenía la intención de buscar la reelección en 2024 como nominado del Partido Demócrata tras los resultados de esta semana. El presidente Biden dijo que tiene toda la intención de presentarse a la reelección, pero que será hasta principios del próximo año cuando lo haga pública después de consultas con su familia. Él también habló de la participación de la gente joven, que me pareció bastante interesante, y los temas que preocupan en la sociedad. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son los temas? Sabemos que en estas elecciones de medio término hubo una participación sumamente alta. No hay los datos exactos todavía, pero sí las encuestas de salida ubican que 65% de los jóvenes aquí en Estados Unidos apoyaron a los candidatos del Partido Demócrata. Esto lo mencionó el propio presidente Biden como una cuestión de esperanza y dijo que los jóvenes no están dispuestos a echar para atrás temas como los derechos reproductivos, los temas de luchar contra el cambio climático y también para abatir los costos de la educación. Es importante decir que el presidente Biden sabe que estos votantes jóvenes fueron una fuerza para que los candidatos demócratas pudieran permitir que se retuviera muchas de las posiciones y no que ocurriera esta ola roja de los republicanos. Muy interesante. ¿Qué pasa ahora con la política exterior? ¿Habló algo mientras Europa sigue, por ejemplo, muy preocupada por el futuro de Ucrania? ¿Dijo algo al respecto? Biden habló brevemente sobre lo que se percibe todavía como que será una época de gobierno dividido si los republicanos al final logran consolidar su dominio de la Cámara Baja. Y ahí dijo que uno de los temas en común que podría encontrar es el apoyo en política hacia Ucrania. Hay que decir que previamente los republicanos habrían estado dudando sobre siguiendo a otorgar el mismo tipo de nivel de ayuda y sin embargo Biden dijo que será este invierno durante los cuales la comunidad internacional evaluará exactamente cuáles son las posibilidades del conflicto que se vive tras la invasión y que en el grupo de los 20, esta reunión que tiene lugar en Indonesia, se reunirá con sus allegados y también otros líderes para discutir cuáles podrían ser los pasos a seguir. Eso sí, dijo, Rusia está teniendo problemas militares. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington, este análisis de la comparecencia en la Casa Blanca de Joe Biden. Y escuchábamos, Rusia está teniendo problemas militares, así es. Rusia ha ordenado a sus tropas que se retiren de la orilla occidental del río Dnieper, donde se encuentra esta ciudad clave de Jersón. El ministro ruso de Defensa ordenó el repliegue tras semanas de una vasta contraofensiva ucraniana en la zona. Al parecer ya no es posible entregar suministros a la ciudad y las tropas rusas se retirarán para concentrarse en el otro lado oriental del río. Jersón es la única capital de la provincia ucraniana en manos de Rusia desde el comienzo de la guerra y su abandono supondría un importante revés para el Kremlin. Y exactamente esto queremos analizar con Ricardo Marquina, que está con nosotros para ver cómo está la situación y qué significa este repliegue. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El ministro de Defensa ruso ha anunciado hoy que ordena la retirada de las fuerzas rusas de todo este territorio ucraniano situado a orilla occidental del río Dnieper. Esto incluye más que nada la ciudad de Jersón, la única ocupada por las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra. ¿Cómo se interpreta esto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sin duda es una derrota sin paliativos de las fuerzas rusas y una victoria impresionante del lado ucraniano, que suma casi ya toda la provincia de Jersón, pero es que viene de unos meses de haber recuperado la totalidad de la región de Kharkov. Son dos victorias que se suman incluso a la anterior de haber echado a las tropas rusas de Kiev, haber recuperado la isla de las serpientes o haber hundido el crucero Moscú. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues demostrar a las claras que Rusia no ha podido, al menos hasta la fecha, ganar a Ucrania en lo que entendemos como una guerra convencional. Los planes de Rusia, que nunca fueron expuestos públicamente, pero pasaban por una conquista muy rápida de Ucrania, y esto, pues, con esta retirada a las puertas del invierno, demuestra que los planes de Moscú eran claramente equivocados.
Noruega ha subrayado que los avances, por ejemplo, en el campo de batalla se deben a la valentía del ejército ucraniano, pero también al apoyo del Reino Unido y el resto de los miembros de la OTAN que están ofreciendo a Kiev. Pero por otro lado, Ucrania y el gobierno allí ha advertido de que puede ser una trampa porque a la vez se observa cómo Rusia está preparándose para la batalla por la única capital regional en toda esta zona. ¿Qué creemos? Bueno, ahora estamos ante un escenario puramente especulativo. Empieza el invierno, empieza el frío, y el frío empieza para los dos bandos. Los dos bandos están nutridos de soldados que son humanos y van a pasar el mismo frío a la misma temperatura en las trincheras. Una opción, que es la que la lógica nos dice que podría ser la más prudente, es que los rusos se retiran para prepararse, recuperar fuerzas de cara a la siguiente primavera e intentarlo quizás de nuevo, o quizás otra opción sea que el Dnieper sea el río que marque la frontera para unas conversaciones futuras de paz. Conversaciones que de todos modos son, de nuevo, totalmente especulativas, porque Ucrania ha dicho que no va a negociar nunca sus territorios, su soberanía nacional, y Rusia dice que esos territorios son ya legalmente rusos, con lo cual llegar a un acuerdo diplomático entre ambas partes se ve ahora mismo imposible. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis, parte especulativo, pero gracias por estar con nosotros, Ricardo Marquina. A vosotros. Ya la ven, pasamos a la economía con Rosa Casal. Buenas noches. ¿Qué tal, Pía? Bueno, y seguimos hablando de la guerra, porque hemos dedicado mucho tiempo en este programa al análisis de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y hemos comprobado que las sanciones comerciales están perjudicando tanto a Rusia como a Europa. Sin embargo, algunos mercados están experimentando un sorprendente auge debido a esta brutal guerra. Miles de rusos han huido a la vecina Georgia, trayendo consigo dinero en efectivo y conocimientos empresariales. Georgia, al sur de Rusia, se ha convertido en una sorpresa económica. Disfruta de un auge que nadie prevía, aprovechando la llegada de más de 100.000 ciudadanos rusos tras la campaña de movilización de Putin. A Georgia llegó gente con dinero e ideas de negocio. Esto se unió a un fuerte aumento del consumo y del turismo. También el dinero de las remesas. Todo ha impulsado bastante la economía. En abril, el Banco Mundial estimó que el PIB de Georgia crecería solo un 2,5%. Ahora, se espera que el país alcance un crecimiento de 2 dígitos a finales de este año, en torno al 10%. El auge parece estar favorecido por los emigrantes rusos. Los inmigrantes rusos son muy útiles porque la mitad de ellos, probablemente la mayoría, son jóvenes con educación tecnológica, con conocimientos. Y para nosotros y también para otras empresas georgianas es una oportunidad muy útil para aprovecharla. La pregunta que se hacen los analistas es si este ritmo de crecimiento es señal de una tendencia al alza sostenible o si es simplemente un momento. Cuando se vayan será un problema, sí, porque ya no veremos entonces ese aumento del consumo. Con un vecino inestable como Rusia, Georgia no se libra de la incertidumbre, pero espera aprovechar su nuevo éxito económico. Y hablamos de las elecciones de Estados Unidos en el plano económico. El mercado bursátil viene de 3 días consecutivos de ganancias antes de las elecciones, en que Wall Street esperaba que los republicanos ganaran terreno y bloquearan cualquier plan de impuestos y gastos futuros. Pero todavía no hay un resultado claro sobre qué partido mantendrá el control del Congreso y, por tanto, aún es pronto para definir el margen de maniobra que tendrá el presidente Joe Biden para llevar adelante su agenda económica en los próximos 2 años. La principal preocupación de Wall Street sigue siendo la inflación y la lucha de la Reserva Federal contra los altos precios con la subida de tipos. Y vamos en directo a Nueva York para calibrar el impacto de estas elecciones en los mercados y la economía del país. Ana Nieto, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo han cerrado los mercados este miércoles con el recuento de votos todavía abierto.
Pues los mercados han cerrado hoy con muy fuertes caídas, un 1,9% el Dow, 2% el S&P 500, 2,5% el Nasdaq, en un ambiente de incertidumbre política y de temor en el mercado de la criptoinversión. En lo que se refiere al mercado de las elecciones, había tomado forma la posibilidad de que el Partido Republicano arrasara, pero no ha ocurrido y sigue en el aire la composición del Congreso. Los analistas creen que la victoria republicana permitiría evitar que se impusieran impuestos a las grandes fortunas o la fiscalidad, por ejemplo, de la recompra de acciones, algo de lo que se está hablando. El mayor temor es que haya problemas con el límite de deuda, que es algo que tiene que decidirse próximamente y que siempre ha sido un arma de presión para los republicanos para obtener concesiones en otras legislaciones. Los conservadores normalmente se oponen a que se aumente la capacidad de endeudamiento del Estado y hay veces que se ha tenido que llegar a cerrar el gobierno. La última vez pasó en el año 2019, siendo Donald Trump presidente, y las consecuencias económicas fueron graves. Ana, te has referido al mercado cripto. ¿Qué nos puedes contar de lo que ha pasado hoy? Sí. Parece que ha habido mucho movimiento, ¿no?, en el sector. Mucho. El martes, el cuarto mercado cripto del mundo, FTX, sufrió una crisis de liquidez tan grave que le dejó a las puertas de su competidor, Binance, pidiendo un rescate mediante su compra. Binance accedió, en principio, a comprar FTX, pero el problema es que han descubierto que el agujero en las cuentas es de tal calibre, estamos hablando de miles de millones de dólares, que al final, hará menos de una hora, ha decidido no hacerlo. Todo esto puede desatar un riesgo sistémico en el sector. Hoy Bitcoin, por ejemplo, se ha desplomado, todas las criptomonedas se han desplomado, pero Bitcoin es bastante significativo, ha perdido un 14%, cierra a 15.990, cuando hace solamente un año valía $67.000. Hay muchos inversores que van a estar pillados por este fiasco, como BlackRock, SoftBank, Sequoia. Esto vamos a seguir hablando de ello en los próximos días. Seguro, increíbles esas cifras. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Un saludo. Más cosas. A un mercado internacional de trigo convulsionado ya por la invasión de Ucrania y las sanciones contra Rusia se suma ahora una sequía en Argentina, séptimo exportador en el mundo. Se prevé que la cosecha de diciembre próximo caiga de 22 millones de toneladas en 2021 a 13 millones. La sequía agravada por la crisis climática puede encarecer aún más el alimento en todo el planeta. El trigo en el campo de Cristian Olaizola, en la provincia de Buenos Aires, suele medir 50 centímetros de alto y estar verde cuando falta un mes para la cosecha. Pero este año mide la mitad y ya está dorado. Argentina es el séptimo exportador mundial de trigo y en medio de la guerra de Ucrania sufre una sequía que reducirá la cosecha a la mitad. Tengo 48 años y sí, lejos es la sequía más grande que he visto en mi zona en toda mi vida. Notamos que en los últimos 3-4 años los regímenes de lluvia se van acortando, se van achicando constantemente. El cultivo se hizo prácticamente sin agua porque fueron lluvias de 5 milímetros, 7, 8, 3, 4 lluvias, no más de eso. Olaizola sospecha de que se trata del cambio climático. Teme que este año cosechará un tercio de lo previsto en estas 80 hectáreas en General Rodríguez. La menor oferta ya está elevando el precio del cereal, pero esta subida apenas disminuirá las pérdidas de Olaizola. En Buenos Aires, el manager de commodities de la empresa StoneX destaca que la sequía argentina agrega volatilidad al mercado mundial de trigo, pero que no tiene tanto impacto como la invasión rusa a Ucrania. Agrega volatilidad al sistema. Argentina sí, menos que otros años por la guerra de dos colosos de la exportación de trigo. El impacto más importante es el tema Brasil. Nosotros somos el principal abastecedor de Brasil. Ya está buscando otros orígenes, posiblemente va a ser algo de Canadá, Estados Unidos o Rusia, y eso posiblemente genere algún movimiento de precios alcista. Detrás de las sequías está el calentamiento global, advierte Laura Rocha, periodista especializada, coautora de un nuevo libro llamado Recalientes, porque la crisis climática es el problema más urgente de nuestro tiempo. Las hace más prolongadas, las hace más recurrentes y
Lo que no estamos planificando tiene que ver con el uso del suelo. O sea, estas sequías cada vez van a ser más frecuentes, y lo dice la ciencia. De hecho, a 2050 está proyectado que si no se hace nada con la situación tal como está hoy, se pierdan casi 4 puntos del PBI. Por la sequía, Argentina dará prioridad al abastecimiento interno de trigo y reducirá sus exportaciones justo cuando sufre otra sequía, la de divisas. Además, está el riesgo de que se encarezca aún más el pan y otros derivados del cereal, tanto en este país como en el resto del mundo. Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar ahora con Lola Castro, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Gracias por atendernos. Un saludo, señora Castro. Buenas tardes. Señora Castro, acabamos de ver el caso de la sequía en Argentina. Dejando de lado los efectos de la guerra de Ucrania, la falta de fertilizantes y la elevada inflación, ¿en qué medida está afectando el cambio climático la producción agrícola, la pesca en las comunidades más afectadas de la región? Sí, bueno, Latinoamérica y el Caribe, como hemos oído y como sabemos, es una de las regiones del mundo más afectadas por los desastres climáticos. Tenemos abundancia, desgraciadamente, de inundaciones, sequías, tormentas y también grandes olas de calor. Lo que estamos viendo en Argentina es un ejemplo de lo que estamos viendo en otros países de la región en este momento. Lo que estamos ahora evaluando es cuántas pérdidas se acumulan debido a la subida de precios de fertilizantes y también al cambio climático acumulado este año. Estamos viendo en Centroamérica, por ejemplo, muchas lluvias y unas lluvias que han inundado grandes zonas productivas y que van a reducir la producción de cereales entre un 1 y un 2%, ya para empezar. Eso es otra región de la zona. Y luego estamos viendo también que en esta región tenemos entre 9 de los 20 países más afectados por la crisis climática en el mundo. Tenemos lagos que se secan, tenemos huracanes, etcétera. Es decir, que tenemos que pensar diferente cuando pensamos la alimentación en nuestra región de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, señora Castro, ¿y qué se puede hacer o qué están haciendo los gobiernos para evitar que el impacto del cambio climático empuje a más gente a una inseguridad alimentaria ya exacerbada por la guerra en Ucrania? Bueno, realmente los gobiernos están haciendo todo tipo de actividades, entre las de aumentar la protección social para no permitir que la pobreza aumente, como lo vimos aumentar enormemente durante los tiempos del COVID. Estamos viendo cómo también intentan poner medidas de mitigación para cambiar los tipos de cultivos o tener más recolección de agua cuando son zonas de sequía, pero todo eso realmente lleva tiempo y es muy necesario que se haga mucho más y más rápido. Y lo que tenemos son unas estadísticas bastante complicadas, donde vemos que para el 2050 en nuestra región podemos hablar de hasta 17 millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso se refiere a las subidas de las aguas. Ya vemos, por ejemplo, en islas de los archipiélagos en Panamá, cómo la población se tiene que mover al continente, ya que el agua, el mar está subiendo de una manera que ocupa ya las zonas habitadas. Estamos viendo también que hay unas grandes pérdidas del Producto Interior Bruto. En los últimos 20 años se estima que se han perdido casi 11.000 millones de dólares al año debido a la crisis climática, y esto, claro, afecta enormemente la producción alimentaria, el consumo de alimentos, el precio de los alimentos, y crea unos grandes niveles de personas que aumentan en inseguridad alimentaria en nuestra región. Y esto tenemos que trabajar más con los gobiernos, con todos los actores, pero también a nivel global. Estamos ahora en la COP27, pero hace falta medidas inmediatas para detener esta crisis climática. Señora Castro, muy interesante y a la vez muy preocupante lo que cuenta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, Pia, hasta aquí la economía. Nos quedamos en la COP27 en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Un grupo de activistas han exigido la liberación del preso político Alaa Abdel Fattah. Abdel Fattah fue condenado a 5 años de prisión por difundir noticias sobre la brutalidad policial en las redes sociales. Desde el inicio de la COP27, el activista egipcio británico ha intensificado su huelga de hambre. Sus familias temen por su vida.
Cambiamos de tema. El creciente antisemitismo y las actitudes antidemocráticas en Alemania están alarmando a expertos y al Consejo Central de los Judíos. En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos el día de hoy, del 9 al 10 de noviembre, que fue en 1938, Alemania recuerda a las víctimas judías de aquel pogromo. 1.400 sinagogas, así como miles de negocios y hogares judíos fueron asaltados y destruidos. Después vinieron las deportaciones a campos de concentración. Al menos 30.000 personas fueron detenidas y deportadas, cientos murieron o fueron ejecutadas. La Noche de los Cristales Rotos marca el tránsito de la discriminación contra los judíos alemanes a la deportación y al asesinato sistemático. Cambiamos de tema completamente. La cantante Gal Costa, una de las grandes voces de la música brasileña, falleció este miércoles a los 77 años. La reconocida cantante de Salvador de Bahía fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a finales de la década de los 60, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso. Costa, que tuvo que cancelar un concierto en Sao Paulo para recuperarse de una cirugía hace apenas 2 meses, estaba preparando una serie de conciertos por Europa en noviembre. Su muerte desató una gran conmoción en el mundo artístico, especialmente en América Latina. Políticos y autoridades brasileñas también lamentaron la pérdida de la cantante. El presidente electo Lula Inácio da Silva también dijo palabras sobre ella. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional. Gracias.